Gracias a Dios por este tiempo y gracias a Dios por el privilegio que tenemos de estar en su casa. En realidad, estar en la casa de Dios nos fortalece, nos asegura la esperanza que tenemos puesta en Jesucristo. Ahorita que entonábamos ese canto, mi esperanza está en Jesús. Hay una parte donde dice, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. ¿Sí? De esto precisamente quiero platicar con ustedes en esta mañana. Les había comentado que el tema que quiero traer hoy, que voy a compartirles, es Jesús es el solo mediador. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y para esto les invito a que abran su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 2. Y que leamos los primeros 5 versículos, pero quiero compartir con ustedes también otras 2 lecturas para que nos den una idea acerca de la función del mediador. ¿Qué es lo que hacía un mediador o lo que hace un mediador? Aquí en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo dice desde el versículo 1: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hasta aquí vamos a dejar nuestra lectura, pero también quiero que vayamos al libro de Job. No quiten su dedo por ahí de 1 Timoteo, pero en Job capítulo 9, desde el versículo 28 en adelante, Job está en sufrimiento, Job está en angustia y está clamando a Dios, está buscándolo, y dice desde el 28: me turban todos mis dolores, sé que no me tendrás por inocente. Yo soy impío, ¿para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. Porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Y también ahí mismo en Job, en el capítulo 33, versículos del 22 al 26, leemos así: (33) del 22 al 26. Job también, aunque aquí es Eliú el que está hablando, dice: su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Estos 3 pasajes nos hablan de que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero también Job nos da lo que era la función de un mediador.
¿sí? No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos para que vengamos juntamente a juicio. Eso es lo que está expresando aquí Job. Pero aquí en el texto que les estoy compartiendo de 1 Timoteo capítulo 2, lo primero que quiero que tengamos en mente para poder interpretar bien este pasaje es el hecho de que Timoteo se encuentra en Éfeso por encargo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo había terminado su primer encarcelamiento, había dejado encargado a Timoteo ahí en Éfeso para que corrigiese lo deficiente y para que, como lo dice ahí en la 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15, es el texto. Este texto nos da el propósito por el cual el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En pocas palabras, el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo para que corrija el camino, para que corrija la desviación que estaba llegando, en este caso a la iglesia de Éfeso, y le dice: quiero que lo corrijas, y en particular les dice: quiero que sepas cómo te debes conducir en la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué razón? Porque Pablo había llegado a sus oídos que la iglesia estaba sufriendo algunas desviaciones. Y me puse a pensar cómo llegan las desviaciones a las iglesias. Y una de ellas es cuando se dejan entrar enseñanzas falsas. Las enseñanzas falsas pueden llegar a través de otras personas que llegan y traen una confesión de fe diferente a la nuestra. Las enseñanzas falsas pueden llegar también porque se toman imitación, se imita lo que otras iglesias enseñan, y otras iglesias muy bien pueden no estar basadas en la escritura, pero tienen una enseñanza que les parece a alguien atractiva y la quiere introducir en la iglesia. Otra forma en la cual las iglesias se desvían es cuando dejamos entrar al mundo a la iglesia. Y en particular, creo que una de las razones por las cuales las iglesias también se desvían es porque enfatizamos solamente en un punto y dejamos de cubrir el resto de los puntos de todo lo que enseña la escritura. Las escrituras nos enseñan que debemos considerar la adoración a Dios, debemos considerar el evangelismo, debemos considerar el discipulado, debemos considerar el compañerismo y el servicio. Estas son actividades que deben estar fluyendo en la iglesia, pero cuando se enfatiza en una sola y se deja de cubrir las otras, es como si nada más el cuerpo estuviera funcionando con un solo miembro o una sola parte del cuerpo. Pero es importante que se involucre a toda la iglesia. Lo primero que quiero que notemos aquí en esta carta de Pablo a Timoteo es que le está diciendo: quiero que corrijas lo deficiente. Y hay un problema, porque le dice aquí en particular: quiero que ores por todos los hombres. Pablo le está diciendo a Timoteo lo importante que es la oración evangelística, lo importante que es la oración por los perdidos. Y lo dice de manera muy práctica aquí. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Y luego dice: por todos los hombres. Y observen que dice en forma enfática, o considerando también a los reyes y a los que están en eminencia. ¿Por qué? Para que podamos vivir quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad.
pero la oración por todos los hombres, la oración evangelística, la oración por los perdidos, es algo que está dentro de la voluntad de Dios, porque dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso, esta parte de orar por los perdidos debe ser algo que forme parte de nuestra rutina, de nuestra vida diaria, estar orando por los perdidos. La mayor parte de las personas por las cuales estamos orando prácticamente son enfermos, de una manera, de otra manera, pero necesitamos enfatizar en los perdidos. Esto es lo primero que le dice Pablo a Timoteo: quiero que corrijas esto, quiero que la iglesia se dedique a orar por los perdidos. Y uno de los argumentos que le da para orar por los perdidos es el que se encuentra precisamente aquí en el versículo 5. Pero observen cómo dice aquí en el versículo 1 que debemos orar por todos los hombres. Porque sin importar religión, sin importar en este caso posición social, sin importar si eres culto o no culto, sin importar eres hombre o mujer, Dios quiere que todos los hombres, todas las personas sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, el argumento que da, porque aquí presenta varios argumentos, pero yo voy a enfatizar únicamente que está aquí en el versículo 5. Dice, porque hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Pablo nos recuerda que Dios es uno, y esto lo hace en contraste con la idea popular que puede decir es que todo el mundo tiene su Dios. Todo el mundo tiene su Dios y no importa cuál sea su Dios, siempre y cuando sean sinceros. Esto es falso, esta es una mentira. Y esto es una mentira porque si hubiesen muchos dioses, cada uno tendría su camino para llegar al cielo, pero el Señor Jesucristo, aquí el apóstol Pablo en particular, está diciendo, hay un solo Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Ahora, ¿por qué Pablo dice que hay un solo Dios? Bueno, quiero que me acompañen a Isaías capítulo 44, en el versículo 6. Escúchenlo, lo tengo ya aquí. Dice de la siguiente manera: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Esto es lo que dice Dios mismo. Ahora, Dios está diciendo que no hay otro Dios más que Él. ¿Y qué pasaría si lo que dice la multitud, lo que dice la gran mayoría, que cada quien tiene su Dios? Bueno, si cada quien tuviera su Dios, llámense musulmanes, budistas, judíos, cristianos, todos, si cada quien tuviera su Dios, eso significaría que también cada uno tendría un camino para llegar a su Dios. Y si eso fuera así, pues entonces ya no hay necesidad de evangelizar a las personas, no hay necesidad de hablarles de Cristo. Pero aquí es muy claro el apóstol Pablo cuando dice, hay un solo Dios y por lo tanto hay un solo camino, Jesucristo. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y aquí quiero que nos ubiquemos un poco en lo que significa la palabra mediador. La palabra mediador viene de una palabra griega que es mesites, y este significa uno que interviene entre dos. Uno, escuchen bien, dice uno que interviene entre dos, ya sea para restaurar o para hacer la paz, la amistad o para reconciliar. Es como un árbitro. Y ahorita les leía
el caso de Job, cómo describe él la necesidad que tiene de un mediador, porque esa era la función. Y puedo decir que lo que ellos buscaban era un mediador que se ocupara de solucionar el problema que había entre ellos. Aquí Job está diciendo, porque no es hombre como yo para que yo le responda y vayamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga la mano sobre nosotros dos. ¿Ustedes la han hecho de mediadores en alguna ocasión tratando de solucionar algún problema, tal vez familiar? Yo creo que lo hemos hecho muchos de nosotros, y prácticamente el mediador es el que sale sufriendo. El que busca la paz es el que recibe más crítica, recibe más castigo en ocasiones. Pero aquí es como si Job, en medio de su angustia, dijera: ¿dónde está alguien? ¿Dónde está alguien que pueda colocar su mano sobre Dios y sobre mí para que podamos llegar a un punto de unión? Esa es la función de un mediador. Bueno, este mediador, el único que puede reconciliarnos con Dios, el único que puede intervenir y poner la mano sobre Dios para que nos considere a nosotros, ese mediador es única y exclusivamente Jesucristo. Y cuando digo única y exclusivamente Jesucristo, es que para llegar a Dios no tenemos necesidad de ir a través de ángeles o de santos o de la Virgen. Para llegar a Dios necesitamos acudir directamente con Él. De hecho, Él mismo hace la invitación. Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él nos está invitando a todos para que acudamos a Él. No dice: búscame a mi asistente o búscame a este otro. No, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y tal vez algunos de nosotros decimos: bueno, es que yo no me siento digno de ir directamente con el Señor Jesucristo. ¿Sabes lo que Él te dice cuando tú o yo no nos sentimos dignos de acudir directamente con Él? Dice Jesús: al que a mí viene, no le echo fuera. Al que a mí viene, no le echo fuera. De tal manera que Él nos ha abierto un camino amplio directamente hasta la presencia del Padre, y por eso dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el mediador, repito, para todos los hombres, y esto es muy importante, hermanos, porque solamente a través de Jesucristo tenemos acceso al Padre. Esa es la razón por la que también el mismo Señor Jesucristo nos invita a que oremos en su nombre. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Por eso necesitamos acudir a Jesús. Y como vamos a ver un poco más adelante, Jesús es el único nombre que se puede invocar para ser salvos. Pero la razón particular por la cual el Señor Jesucristo es el único mediador para todos los hombres, para llegar a Dios, es porque el sacrificio que Él hizo en la cruz es suficiente y total para todos los seres humanos. Eres budista, eres seguidor de Confucio, eres musulmán, no importa cuál sea tu religión, el único mediador entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios dice que quiere que oremos por todos los hombres, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos. Aquí no tiene que ver nada ninguna religión. Por eso pienso que esta es una declaración que rompe con todo el modelo, todo el paradigma de todas las religiones que dicen: es que a través de Mahoma o a través de Confucio o a través de Buda o a través de quién sabe cuántas personas se puede llegar a Dios. No. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y les voy a decir por qué nuestro Señor Jesucristo es el único mediador. Porque, en primer lugar, poniendo su mano sobre el hombre y poniendo su mano sobre Dios,
Se requiere que este mediador, por parte del hombre, sea capaz de limpiar al hombre de su pecado, y de parte de Dios, que pueda ser alguien que pueda borrar el pecado delante de él. En Jesucristo, su palabra dice que la sangre de Jesucristo, ¿qué? Nos limpia de todo pecado. Una de las, de los pasajes que lo hacen muy claro es cuando David peca contra Betsabé y está registrado, peca con Betsabé, más bien peca contra Dios con Betsabé, y está registrado en el Salmo 51. Y dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David está clamando esto. Y en el versículo 9, ahí David le pide a Dios lo siguiente. Dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. De parte del hombre se requiere a alguien que borre sus pecados, que perdone sus pecados. De parte de Dios se requiere a alguien que quite de su presencia el pecado para poder justificar al hombre. Dice la Escritura que el único que puede perdonar nuestros pecados es el Señor Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según Efesios 1:7. Y también en Romanos 8:1 dice: porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esto es lo que nosotros queremos como seres humanos. Como seres humanos queremos que nuestros pecados sean perdonados. Como seres humanos necesitamos a alguien que nos libre de la condenación. Pero de parte de Dios se requiere alguien que pueda satisfacer su justicia. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Alguien que pueda satisfacer la justicia de Dios y también para que Dios pueda justificar al pecador. ¿Cómo es que Dios, siendo justo, siendo santo, va a justificar al hombre que es pecador? Solo a través de Jesucristo. Porque la Escritura dice ahí en 2 Corintios 5:21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, en el mediador. Esto no lo cumple ni los ángeles, ni los santos, ni María, ni ninguna otra virgen. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. De parte de nosotros, que somos enemigos de Dios por causa de nuestro pecado, necesitamos un mediador que nos pueda reconciliar con Dios. Y la Escritura dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y luego dice, en particular otra vez la cita que les acabé de dar: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Se requiere un mediador que cumpla estas características. Pero hay algo más aquí. De parte de Dios se requiere alguien que pueda haber sido hecho un sacrificio perfecto para que Él pueda ser propicio para nosotros. En 1 de Juan 2:2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y hablando precisamente de el amor de Dios para con nosotros, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
ese mediador, las características de ese mediador solamente se cumplen en nuestro Señor Jesucristo. Se requiere un mediador que nos pueda comprender a nosotros como seres humanos, y como Él vivió como nosotros, tomó forma humana, simple y sencillamente Él puede compadecerse de nuestras debilidades, como dice la Escritura muy claro ahí en Hebreos 2:18. Búsquenlo ahí, por favor, la carta a los Hebreos, capítulo 2, en el verso 18 dice de la siguiente manera, bueno, desde el 17: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El Señor Jesucristo sufrió o tuvo muchas tentaciones de parte del diablo, muchas tentaciones. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, la vanidad de la vida. Sin embargo, el Señor Jesucristo venció todas esas tentaciones que nos han hecho caer a nosotros, deseos de la carne, vanagloria de la vida, o los deseos de los ojos, tantas cosas que son muy, que entran por los ojos o entran también por los oídos, porque escuchamos ahí ofertas y de inmediato allá va uno sin razonar, sin reflexionar en lo que realmente necesita. Pero aquí hay algo más. Eso es de parte del hombre, alguien que lo comprenda, pero de parte de Dios se requiere un mediador que haga todo lo posible para que Dios extienda su misericordia. Y nosotros tenemos la misericordia de Dios gracias a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y recuerden, y esto me gusta a mí hacer énfasis cuando tengo la oportunidad de hablar ante la gente que no conoce a Cristo. Yo les digo, ninguna religión salva, porque ninguna religión murió en la cruz por tus pecados. Solamente uno murió en la cruz por tus pecados, que fue el Señor Jesucristo, y Él fue cargado con tu pecado y ahí pagó por ti y por mí. De tal manera que ahora tú ya no tienes por qué pagar por tu pecado, porque Jesucristo lo hizo. Lo único que tienes que hacer es poner tu fe en Él, única y exclusivamente. Y repito, no hay ningún otro mediador. Y ya les mencioné quienes pudieran ser mediadores. No hay más que un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es nuestro Señor Jesucristo. Y tengo aquí una lista de, puedo decir, razones o requisitos por los cuales el Señor Jesucristo es el único y suficiente mediador entre Dios y los hombres. Repito, nadie puede poner su mano sobre Dios y poner su mano sobre el hombre, únicamente el Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Bueno, porque es el único que siendo Dios se hizo hombre. Es el único que siendo Dios se hizo hombre. Y si están ustedes ahí todavía con su Biblia abierta, bueno, vayan a Filipenses al capítulo 2. Es una cita que es muy conocida, pero creo que me es necesario enfatizar en ella. También en Filipenses había problemas, y el apóstol Pablo le dice, en este caso a la iglesia, que tengan la misma humildad, que tengan ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
El versículo 7 dice que se despojó a sí mismo, no que haya dejado de ser Dios. Esto es muy claro. Él veló su condición de Dios, porque aún en su ministerio terrenal, Él sabía lo que había en el corazón de los hombres. Él sabía quién en realidad creía en Él. Él dice, conociendo el pensamiento de ellos, les hablaba, les llamaba. Sí, aquí dice que se despojó, pero nunca dejó de ser Dios, pero tomó forma humana. Y al tomar forma humana, Él vino y participó de carne y de sangre como nosotros y nos puede comprender. Conoce nuestras tentaciones, conoce nuestras debilidades, pero también puede poner la mano sobre Dios e interceder por nosotros. Por eso también la Biblia dice que vive perpetuamente para interceder delante de Dios a favor de aquellos que a través de Él se acercan a Dios. Ahorita vamos a ver la cita en la carta a los Hebreos. La otra situación o la otra condición o requisito que pudiéramos ver en el Señor Jesucristo que se cumple para ser el único mediador es que es el único que está sentado a la diestra de Dios. El único que está sentado a la diestra de Dios. Abran su Biblia en la carta a los Hebreos, en el capítulo número 8. Y aquí vamos a permanecer un rato en la carta a los Hebreos. En el capítulo número 8 dice en los primeros versículos: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó ¿a dónde? A la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Vean el versículo 4, dice: así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Y dice en el versículo 6: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice: he aquí que vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Este es el nuevo pacto, y el único que hizo posible este nuevo pacto a través del derramamiento de su sangre fue nuestro Señor Jesucristo. Ahí mismo en la carta a los Hebreos les mencioné ahorita en el versículo 4 que dice: si estuviese sobre la tierra este mediador, ni siquiera sería sacerdote. Pero el Señor Jesucristo está en los cielos y nos conoce a nosotros. Él bien puede poner su mano sobre Dios y su mano sobre nosotros. Y la carta, ahí en el capítulo 7 de esta misma carta a los Hebreos, quiero que en particular consideren desde el versículo 16 en adelante. Dice, hablando del sacerdocio, del sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, dice: no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino
según el poder de una vida indestructible. El Señor Jesucristo vive para siempre para interceder por nosotros. Vean lo que dice en el versículo 22. Por tanto, Jesús es fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. El Señor Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, porque es el único que fue hecho un sacrificio suficiente y eficaz por los pecados de todos nosotros. Esto lo pueden encontrar allí en Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y este mediador es el único que nos puede reconciliar con Dios. Como les mencioné hace unos momentos, es el único que murió en la cruz. No murió ningún ángel, no murió ningún santo, no murió ninguna virgen, no murió María, murió Jesús. He estado leyendo y compartiendo con las damas el libro de los Hechos, y la última mención que se hace de María está en el versículo 14 del primer capítulo. Hechos 1:14, ahí se hace mención de que María estaba reunida con otros 120 discípulos y algunas otras mujeres más. Y esto es para que la misma escritura no le dé tanto énfasis a María. Sin embargo, únicamente los evangelios y ese primer capítulo, pero en ninguna otra parte de las epístolas del apóstol Pablo o de los otros autores se menciona ya más a María. Únicamente se menciona en esa porción, evangelios y el libro de los Hechos. El Señor Jesucristo se menciona desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa simiente de la mujer que está ahí en Génesis 3:15 habla de aquel que fue nacido de mujer. Como dice Pablo a los Gálatas, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero el énfasis principal de toda la Escritura está en Jesucristo, y por eso es el único a quien nosotros podemos invocar para ser salvos. Romanos 8:13 dice: porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo el que invocare el nombre de Jesucristo será salvo, pero invocarlo implica hablar de, demandarlo desde lo más profundo de nuestro corazón, creer en Él con todo nuestro corazón. Y también por esa misma razón, porque es el único a quien se debe invocar, el Señor Jesucristo dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Pedro lo dice con estas palabras: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nadie más puede salvar, y lo cantamos ahorita, que Jesucristo. Es el único que fue cargado en la cruz con los pecados de todos los hombres.
Es el único que pagó en la cruz. Y sabes algo, tú ya no tienes que volver a pagar por tus pecados. Ya no tienes que volver a pagar por tus pecados porque Jesucristo ya pagó. Lo único que tienes que hacer es descansar confiando en Jesucristo, sabiendo que Él ya pagó y no tienes que pagar tú por Él, por tus pecados. Ya los pagó el Señor Jesús. Aún hasta en la ley dice que no se puede castigar 2 veces por el mismo delito, pero todo aquel que no cree en Jesucristo va a ser castigado por sus pecados porque no aceptó que Jesucristo pagara por ellos. Ningún ángel, ningún santo, ninguna virgen puede intervenir entre Dios y nuestra alma. Ninguno puede intervenir. Quiero insistir en esto. Dios, más bien dicho, Cristo, invita personalmente al pecador a que acudamos a Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En Juan 8:12 dice el Señor Jesucristo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. A través de los años ha habido muchos concilios que la Iglesia romana ha buscado tener para reconciliar y tratar de corregir herejías que se han dicho a lo largo de los siglos. Y hay muchas, no quiero enfatizar en esto, pero el hecho de que hayan elevado a María a la misma posición de Cristo como corredentora es totalmente contrario a la Escritura. El único que murió en la cruz por nuestros pecados, que nos rescató, que nos salvó, es el Señor Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. De tal manera que con este conocimiento tú ya no tienes a quién más buscar, a quién más invocar para llegar a la presencia de Dios que al Señor Jesucristo. Y Él te hace una invitación en esta mañana para que acudas a Él. Porque quiero decirte algo, el Señor Jesucristo no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor Jesucristo no vino a llamar a aquellos que se consideran justos, aquellos que dicen: es que yo estoy bien, yo no soy tan pecador como aquel. El Señor sabe que tú y yo somos pecadores y por eso nos llama a todos, como ahorita Pablo decía: quiero que oren por todos los hombres. Y nos llama a todos porque sabe que todos somos pecadores. Y Él vino no a llamar a aquellos que se consideran justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Y al hacer este llamado, te está llamando a ti y a mí. De tal manera que este llamado es para que nosotros le respondamos a Él. Y no busquemos escondernos a través de otras personas, porque ninguna otra persona puede llegar a la presencia de Dios. Nadie más, siendo Dios, se hizo hombre. Nadie más está sentado a la diestra del Padre en el trono, en su trono, en los cielos, que el Señor Jesucristo. Y estos son argumentos. El único que fue hecho sacrificio por nuestros pecados fue nuestro Señor Jesucristo. Te hago esta invitación porque estoy seguro de que sabes que eres pecador. Yo soy pastor y yo no puedo interceder por mi hijo. Puedo orar por mi hijo, pero el único que puede hacerlo que llegue a Dios es el Señor Jesucristo. Y lo mismo ustedes quieren mucho a sus hijos,
pero no porque su padre haya sido bueno, el hijo se va a apoyar en esto para poder llegar al cielo. No. Para llegar al cielo, el pastor necesita confiar en Jesucristo para poder estar en la presencia de Dios. Por eso el Señor Jesús es enfático y dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y observen esta parte final: nadie viene al Padre sino por mí. Es a Jesús a quien debemos buscar. Y les invito a que si hoy, en este momento, se saben pecadores y quieren obtener la salvación de su alma, busquen a Jesús en este momento. Vamos a orar. Padre bendito, muchas gracias porque tu palabra es enfática también en cuanto a que nuestro Señor Jesucristo es el único mediador entre ti y nosotros. Gracias porque te hemos conocido a través de Jesús, y gracias también porque es el único mediador que tú has designado, tú has nombrado para que pueda interceder por nosotros. Gracias porque nuestro Señor Jesucristo conoce perfectamente nuestra debilidad y las tentaciones de que somos objeto, pero gracias también, Señor, porque por cuanto es mediador, tiene poder para socorrernos. Ahora, Señor, yo quiero pedirte por todos los que estamos aquí, que tu Espíritu Santo obre y vea el corazón de cada uno de los que aquí estamos. Y si en medio de nosotros hay uno que se sabe pecador y que había equivocado el camino buscando otros caminos para llegar a ti, que tu Espíritu Santo le convenza en esta mañana que el único camino y el único mediador entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo. Así que si hay alguien aquí en medio de nosotros que quiere confiar por completo en Jesucristo para alcanzar el perdón de sus pecados, para ser reconciliado con Dios, para tener paz con Dios, para tener vida eterna, si hay alguien aquí que quiere confiar en Jesucristo, indíquelo por favor levantando su mano. Me gustaría orar por usted en este momento. Amén. Gracias a Dios por esta mano que se levanta. ¿Alguien más? Padre, te damos muchas gracias porque sin importar el tiempo, sin importar el clima, tú atraes a tu casa a aquellos que has escogido para salvación. Y te damos gracias por esta persona que ha levantado su mano. Te pido que le afirmes con tu palabra. Te pido que la confianza que ha puesto hoy en ti sea el inicio de una relación contigo íntima que le lleve a conocer más y más a Dios. Fortalece su vida y, Señor, ayúdale a perseverar. Te doy gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios.